Hola, en la presentación de las etapas del proceso legislativo en el Perú, que forma parte de esta serie de videos denominada La Ley y el proceso legislativo en el Perú, continuamos con la presentación de las diferentes fases o etapas del proceso legislativo en el régimen parlamentario peruano y corresponderá este video que aborde la presentación de las fases propositiva e instructiva como parte del capítulo La ley y el esquema básico del proceso legislativo en el Perú. Previamente han sido ya presentadas las, las entregas sobre la intervención legislativa, las variantes y las distintas fases generales del proceso legislativo. Ahora estamos desarrollando cada una de las distintas fases para tener una visión integral del proceso por el que pasan las iniciativas que adopta el Congreso como consecuencia de las propuestas que llegan a su seno en la Asamblea de Representantes, las iniciativas que formula un legislador. En este video lo que debemos comprender entonces serán las fases propositiva e instructiva en el proceso legislativo. La fase propositiva se refiere fundamentalmente al diseño de la propuesta que se realiza en el despacho del congresista luego de haber sido admitida por el grupo parlamentario con el que ha consultado el congresista. Esta iniciativa que se elabora en el despacho y que posteriormente es objeto de convalidación por los integrantes del grupo parlamentario debe ser presentada formalmente ante el Congreso como organización, como institución, para que con el registro que se realiza pueda ser publicada antes de la asignación de la comisión correspondiente en la subsiguiente etapa que es la fase instructiva. Entonces, la fase propiamente propositiva se define con el ordenamiento de la idea en forma de una proposición de ley según el formato organizacional. Existen normas de redacción y de organización de las propuestas legislativas que se encuentran básicamente consignadas en el reglamento del Congreso, pero que además la práctica parlamentaria en materia de la técnica legislativa ha consagrado con un conjunto de formatos que permiten la regularización y la uniformización de las propuestas que presentan los grupos parlamentarios. Estos formatos organizacionales son objeto del estudio propiamente dicho de la técnica legislativa. La proposición que se presenta debe cumplir con requisitos constitucionales, reglamentarios y técnicos para presentar el proyecto de ley. La presentación debe realizarse cumpliendo estos requisitos de manera que puedan solo con ese cumplimiento quedar registradas dentro de la organización parlamentaria como un documento parlamentario. Quienes tienen iniciativa para proponer una ley dentro de nuestro ordenamiento constitucional son el presidente de la República, los congresistas, los ciudadanos y en materias que le son propias, es decir, en asuntos propios de su competencia, también pueden presentar iniciativas legislativas ante el Congreso, la Corte Suprema, instituciones constitucionales autónomas, los municipios provinciales y distritales, los gobiernos regionales y los colegios profesionales. Cada uno de estos órganos puede presentar proyectos exclusivamente en materias que son propias de su competencia. Estos son los casos en los que se encuentran y en particular
los órganos autónomos que tienen iniciativa legislativa, que tienen que observar la competencia y la materia sobre la cual pueden presentar sus proyectos de ley. El Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, que reemplaza ahora al Consejo Nacional de la Magistratura, luego de la última reforma constitucional, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. En general, los requisitos para la presentación de proyectos por la ciudadanía, que es otro de los titulares con competencia para presentar proyectos de ley, son, por ejemplo, la firma de por lo menos el 0,3% de la población electoral para leyes o reformas constitucionales, que comprende aproximadamente 76.000 firmas respecto de los 24,5 millones de electores. Igualmente, cuando se trate de la solicitud para realizar un referéndum luego de la intervención que tiene el Congreso sobre una iniciativa legislativa o una iniciativa de reforma constitucional de origen popular, la ley 26.300 prevé que se requiere la firma del 10% del electorado para que se pueda realizar el referéndum. Esto comprende la firma de aproximadamente 2.500.000 firmas. Una vez que se ha presentado esta solicitud para la iniciación del proceso legislativo, existe el requisito de la resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con cuya conformidad puede presentarse la iniciativa ante el Congreso de la República. En ningún caso los proyectos presentados por la ciudadanía pueden contener iniciativas relacionadas con la creación ni el aumento del gasto público. En cuanto a los requisitos generales para tramitar los proyectos de una ley ordinaria, los principales requisitos son, primero, la firma del congresista que propone y el aval del portavoz del grupo parlamentario. Esta firma supone el cumplimiento de un número de adhesiones con las cuales se puede iniciar el proceso, que lo veremos enseguida. Otro requisito es la inclusión de la exposición de motivos, el impacto legal sobre la legislación nacional, que es a lo que también se le denomina el impacto de colisión normativa, es decir, en el proyecto de ley debe consignarse un apartado, la manifestación de cuáles son las normas que quedan afectadas o modificadas con el proyecto de ley que se presenta y con las cuales pudiera existir algún tipo de colisión respecto de la cual se anticipa que debe haber una modificación o una adición o una supresión con el texto que se presenta para iniciar el proceso legislativo. De igual manera, es un requisito general para tramitar un proyecto de ley que en la proposición se incluya en un apéndice, en un anexo, el análisis costo-beneficio del proyecto de ley. De igual manera, en cuanto corresponda, un análisis de la incidencia ambiental o del impacto ambiental. Adicionalmente, requisitos para que se dé por bien presentado un proyecto de ley suponen que el proyecto tenga un texto considerativo y un texto resolutivo. El texto considerativo incluirá la exposición de motivos, el impacto legal o de colisión normativa, el análisis costo-beneficio y, cuando corresponda, la incidencia ambiental. Y el texto resolutivo comprende la sección en la que se registran las normas, los artículos, los incisos, los apartados, como los numerales o los literales que integren el texto normativo. Una vez que se verifica que se ha cumplido con estos requisitos, es importante que se advierta igualmente si es que dentro del texto considerativo
se ha hecho referencia a la relación que existe entre el proyecto que se presenta y la agenda legislativa que deba haber sido aprobada al inicio de cada periodo anual de sesiones, así como de la referencia que exista a las políticas de Estado que se derivan del acuerdo nacional. Estos requisitos no son regularmente exigidos cuando dentro de la dirección estratégica que realiza la mesa directiva no resulta relevante la referencia al acuerdo nacional ni a la agenda legislativa, dado que en algunos casos no se aprueba la agenda legislativa. Un último requisito que es importante de tener presente es que, de acuerdo al texto del reglamento del Congreso, está prohibida la copia de proyectos presentados, sea por un congresista o un grupo parlamentario, como textos de legislación extranjera, sin que haya una cita previa que permita identificar la fuente de la que se toman las normas que se presentan ante el Congreso de la República. Dentro de estos requisitos generales para tramitar los proyectos de ley ordinaria, se menciona que debe ser firmado por el congresista y por el aval del portavoz del grupo parlamentario. El reglamento del Congreso tiene normas específicas que se refieren a las firmas de los congresistas. De acuerdo al artículo 76, inciso 2.1 y 2.2 del reglamento del Congreso, se exige que, además de esta firma de los congresistas, miembros del grupo parlamentario, este número de firmas cumpla con el siguiente requisito. Si el grupo parlamentario está integrado por 5 integrantes, el proyecto tiene que ser firmado por la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario. Es decir, si son 5, debe constarse, aparte de la firma o el aval del portavoz del grupo parlamentario, por lo menos la firma de 3. Es decir, si un grupo parlamentario tiene 5 integrantes, para que se pueda presentar el proyecto de ley se necesita la firma de por lo menos 3 más el aval del portavoz del grupo parlamentario. El mismo reglamento señala en las normas indicadas que si el grupo parlamentario está integrado por más de 6 congresistas, el proyecto debe ser presentado por no menos de 6 congresistas. Adicionalmente, en los artículos 37, inciso 5 y 76, inciso 2.3 del reglamento del Congreso, también se hace una referencia a los casos en los que haya congresistas que no pertenezcan a un grupo parlamentario, ya sea porque han renunciado a su grupo, han sido separados o expulsados del grupo parlamentario con el que llegaron o en el que se constituyeron al inicio del periodo y por lo tanto tienen la condición de no agrupados. En este caso, el reglamento señala que los congresistas no agrupados, porque no pertenecen a un grupo parlamentario, ya sea porque han renunciado o porque han sido separados o expulsados, estos proyectos de ley tienen que estar firmados por no menos de 5 congresistas. Existe, sin embargo, a pesar de estos requisitos, un vacío en el texto reglamentario porque el reglamento se pone en el supuesto de que los grupos parlamentarios estén integrados por un número fijo, es decir, por 5 integrantes o por un número determinable, es decir, que son más de 6. Sin embargo, el reglamento no se pone en el supuesto específico en el que el grupo parlamentario esté constituido solo por 6 congresistas. Es decir, si el reglamento prevé cuántas firmas se requieren si el grupo tiene 5 integrantes y prevé también cuántas firmas se requieren si el grupo tiene más de 6. Pero el reglamento no se pone en el supuesto de que el grupo parlamentario tenga solamente 6 congresistas. Ante este vacío, la tendencia ha sido a entender que si el grupo está constituido por solo 6 congresistas,
el número de firmas exigido sea por lo menos de 5 congresistas. Esta es una práctica que se viene observando más o menos de forma regular. Por otro lado, es importante tener presente que los congresistas no pueden presentar proyectos de ley que estén sujetos a la competencia excluyente o reservada del gobierno. Estos casos en los que los congresistas no pueden presentar proyectos de ley sobre estas materias son los proyectos que tengan que ver con iniciativa presupuestal. Existe una prohibición constitucional para que los congresistas presenten proyectos de ley con iniciativa de gasto. Igual que los congresistas tampoco pueden presentar un proyecto de ley de presupuesto de la República. Otro supuesto que está reservado al gobierno y sobre el cual el Congreso no puede presentar un proyecto de ley son los casos en los que se presentan leyes autoritativas para la delegación legislativa al Poder Ejecutivo. El Congreso no puede admitir proyectos de ley de habilitación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Esta es una iniciativa que corresponde como facultad únicamente al gobierno, que requiere que se le otorguen facultades legislativas durante un periodo determinado y sobre materia específica según lo prevé la Constitución. De igual manera, los congresistas no pueden presentar proyectos de ley relacionados con la demarcación del territorio. Pueden indicar que se presentará una iniciativa por el Ejecutivo, que el Ejecutivo está obligado a presentarla, etcétera, pero la demarcación territorial es una competencia que es exclusiva del Poder Ejecutivo. De igual forma, los tratados internacionales. El único órgano capaz de presentar proyectos de ley para la aprobación de tratados internacionales es el Poder Ejecutivo, considerando que el presidente de la República es el responsable de las relaciones exteriores en el Estado peruano. Entonces, los tratados primero tienen que ser suscritos por el Poder Ejecutivo y una vez suscritos, si dependiendo de la materia, si es que es una de las materias reservadas al Congreso, ese tratado suscrito debe pasar para su aprobación por el Congreso de la República. Y si no se trata de competencias internacionales que son reservadas al Congreso, como la legislación relativa a derechos humanos, por ejemplo, tratados de paz, el Poder Ejecutivo tiene competencia para aprobar convenios internacionales ejecutivos, de los cuales luego debe dar cuenta al Congreso, no para que el Congreso los apruebe, sino para que el Congreso verifique que en efecto el ejercicio de la competencia para aprobar convenios internacionales ejecutivos se ha realizado de conformidad con las normas de competencia establecidas en la Constitución. Materias adicionales sobre las cuales los congresistas no pueden presentar proyectos de ley son los casos de proyectos sobre ingreso de tropas extranjeras, sea con o sin armas de guerra, los casos de prórroga del estado de sitio, esa es una competencia también exclusiva del Poder Ejecutivo, los casos de declaración de guerra, que es una competencia del presidente de la República, los casos de firma de paz y finalmente los casos en los que el presidente de la República decide solicitar permiso al Congreso para viajes que necesite realizar al exterior. Los permisos para viajes del presidente de la República al extranjero son igualmente competencia exclusiva del presidente de la República. Esto en cuanto a la fase propositiva del proceso legislativo. En cuanto a la fase instructiva, esta se define como la fase en la que se realiza la asignación de competencia a una comisión dictaminadora. La fase instructiva tiene una sucesión de conceptos y de etapas que es preciso conocer. En primer lugar, la fase instructiva se realiza teniendo en consideración el número de orden del proyecto que es publicado en el portal, la definición de las materias abordadas por el proyecto de ley, la apreciación de la admisibilidad
la proyección de la comisión competente y la compatibilización de la asignación con proyectos similares previos. Estas etapas son las que se realizan de manera preventiva con el apoyo de personal de la Dirección General Parlamentaria del Congreso. Es parte del servicio de apoyo que presta el servicio parlamentario al proceso legislativo. Podría decirse que este conjunto de etapas son parte de una función administrativa del servicio parlamentario en apoyo a la gestión que dentro de la etapa instructiva le corresponde realizar al órgano que establece el reglamento como el responsable de la asignación de una comisión a un proyecto de ley. Esta etapa que actualmente se realiza a través de una de las vicepresidencias, en particular la primera vicepresidencia del Congreso, en el proceso bicameral que duró hasta el año 1992, la fase instructiva no la realizaba un congresista miembro de la mesa directiva, sino que se realizaba directamente ante el Pleno. El Pleno tenía que conocer el resumen, la sumilla del proyecto de ley que presentaba un diputado o un senador, y luego de conocerse la materia que era objeto de una proposición, el Pleno del Congreso era el que definía, a sugerencia del presidente de la Cámara, cuál era la comisión o las comisiones que debían pronunciarse con un dictamen sobre la materia. Entonces, en vista de que en la situación de nuestro Congreso unicameral ahora se asigna esta tarea únicamente a uno de los vicepresidentes del Congreso y ya no tiene el carácter plural que tuvo hasta el año 1992, lo que corresponde es que la vicepresidencia revise el proyecto de decreto de envío que recibe de la Dirección General Parlamentaria. A partir de la revisión que practica la vicepresidencia con el apoyo de su personal especializado en esta materia, el vicepresidente toma una decisión sobre las comisiones a las que debe remitirse el proyecto de ley. Esta decisión consta en un decreto de envío, el mismo que es firmado por el oficial mayor y en el cual consta que el decreto de envío ha sido objeto de consulta con la vicepresidencia, que es la que toma la decisión sobre las comisiones encargadas de dictaminar sobre la materia presentada. Con la firma del decreto, con la firma del decreto por el oficial mayor, se publica el proyecto de ley con este decreto, a consecuencia de lo cual se preparan las copias del proyecto decretado para conocimiento de las comisiones competentes. Debido al desarrollo de la tecnología, en la actualidad no es requisito que se saquen copias y se entreguen las copias a las comisiones, porque basta con la copia digital que se les hace llegar a ellas. Una copia digital es con la que se inicia el proceso y se despacha la iniciativa a la comisión competente. ¿Cuáles son los criterios de asignación de un proyecto de ley a una comisión determinada, en razón de lo cual debe prepararse el decreto de envío, que es el que firma el oficial mayor? Los criterios de asignación son, por ejemplo, la competencia natural de la comisión predefinida, o sea, hay una comisión especializada y es claro que la materia debe ser responsabilidad de esta comisión especializada. Cuando no existe la definición de competencia predefinida, se resuelve la asignación por un criterio de afinidad o similaridad con la designación de la comisión que puede ocuparse de la materia. Puede tratarse también de la capacidad política o especialización temática del presidente de la comisión sobre la materia. En algunos casos la decisión se toma por razones políticas, si el vicepresidente es del mismo partido o no es del mismo partido,
que el presidente de la comisión ordinaria al que se le va a asignar la responsabilidad de dictaminar. Otros criterios de asignación de comisiones para un proyecto determinado es que en general no exista más de 2 comisiones a las que se les responsabilice la tarea dictaminadora. Criterios adicionales, la asunción previa de competencia en caso de una reconsideración por observación. Si el proyecto ha sido aprobado por el Congreso y luego la ley aprobada, remitida al presidente de la República y el presidente tiene una observación respecto de la cual es necesario que el Congreso se pronuncie vía insistencia o allanamiento, la regla es que el proyecto pase a las mismas comisiones que tuvieron competencia en la etapa inicial. Y si el proyecto fue dispensado de comisión o ha sido dispensado de envío o de dictamen a una comisión determinada, el criterio es igualmente por afinidad material del tema con con la comisión que tiene competencia sobre la materia. Otro criterio de asignación es el acuerdo explícito de derivación por un órgano del Congreso. Hay casos en los que se presenta un pedido ante el Consejo Directivo o ante el Pleno para que un proyecto determinado pase a una comisión determinada. Con el acuerdo del Consejo Directivo o con el acuerdo del Pleno, el proyecto puede pasar adicionalmente o en vez de a una comisión, puede pasar a otra comisión según el acuerdo que se adopte tanto en el Consejo Directivo como en el Pleno. Por último, otro criterio de asignación a comisiones que consta en el decreto de envío que firme el oficial mayor son los casos de solicitud de competencia de una comisión determinada. Hay casos en los que una comisión advierte que se ha presentado un proyecto de ley y asume que su competencia es indispensable y que debe ser objeto de consideración por los miembros de esa comisión como un órgano especializado que no ha sido seleccionado en el proceso que le correspondió realizar a la Dirección General Parlamentaria como instancia consultiva antes de que la vicepresidencia tome una decisión. Si la vicepresidencia tampoco le asignó el proyecto a esa comisión y existe esta solicitud de competencia que se presente ante el Consejo Directivo, en la medida en la que el Consejo Directivo acoja esa solicitud, es que la comisión solicitante puede tener competencia adicional, no obstante que originalmente no fuera objeto de asignación dentro del proceso regular.